Entonces, todas las formulitas tienen que más o menos manejarla para poder trabajar, ¿sí? Bien, si tengo para calcular la distancia, ¿dónde está? De un punto a un plano, entonces dados en R3 vamos a dar la definición, un plano llamado pi y un punto p sub 1, la distancia del punto al plano es el número que se obtiene de esta manera. ¿Cuál es ese número? Es el mínimo del conjunto de todas las distancias, ¿sí?, que se obtienen entre un punto del plano y el punto al que quiero calcular la distancia. Es decir, calculo todas las distancias del punto P sub 1 a un punto del plano, de todas esas me forman un conjunto y de ese conjunto me quedo con el mínimo, que es el menor. Evidentemente, si el punto, vamos a un poquito más, distancia entre dos puntos. Bueno, acá aclara, ¿sí?, que la distancia entre dos puntos es la norma del vector P sub 1x. Eso ya sabían, ¿sí? La distancia entre dos puntos la hemos estudiado en el capítulo de vectores, que es justamente la norma del vector P sub 1x. Bien, pero ¿qué pasa si el punto P sub 1 pertenece al plano? Si el punto P sub 1 pertenece al plano, evidentemente la distancia del punto al plano va a ser 0. ¿Y qué pasa cuando el punto P sub 1 no pertenece al plano? Si el punto P sub 1 no pertenece al plano, ¿sí?, para calcular la distancia, yo lo que he dicho que tengo que buscar, calcular todas las distancias, ¿sí?, desde el punto P sub 1 a un punto del plano, ¿sí?, y de todas esas quedarme con la menor de todas. Evidentemente, si observamos, ¿sí?, si trazamos una perpendicular al plano que pase por el punto P sub 1, lo corta el plano en un punto Q. Entonces, evidentemente, la distancia del punto P sub 1 al punto Q, ¿sí?, es menor o igual que la distancia de P sub 1 a X para todo X que esté en el plano, ¿sí? Entonces, la distancia se obtiene sobre la perpendicular y esa es la menor de las distancias que vamos a obtener. Bien, y eso se define como la distancia del punto, del punto sí al plano. Entonces, como la norma del vector P1Q. Pero bien, encontrar ese punto Q no es difícil, se lo puede hacer, pero evidentemente lo que hacemos es buscar fórmulas, ¿sí?, que nos faciliten las cosas. Bien, entonces, si tomamos un plano de ecuación P0x escalar n igual a 0, o sea, el vector con origen en P0 y extremo en X, igual a 0, que es la ecuación de un plano, y un punto P sub 1, queremos determinar una fórmula para calcular la distancia de ese punto al plano. ¿Bien? Bueno, por la definición, esa distancia era la norma de P1 a Q. Bueno, pero como podemos observar aquí en el gráfico, ¿sí?, si yo trazo un vector que vaya desde P0 a P sub 1 y observo el vector QP sub 1, ¿sí? Entonces, observemos que el vector, digamos, si proyectamos el vector P0, P sub 1 sobre la normal, como esta recta también es perpendicular al plano, ¿sí?,
la normal de esta recta es paralela a la normal del plano. Entonces, calcular la distancia del punto al plano no es otra cosa que calcular la distancia del vector P0, P1 sobre la normal. Perdón, he dicho mal. Es calcular la proyección escalar del vector P0, P1 en la normal. Si hacemos la proyección escalar, como la proyección escalar, ¿sí?, se calcula sobre la perpendicular, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, esta distancia es igual a esta distancia, ¿sí? Y por lo tanto eso definimos como la distancia del punto P1 al plano. ¿Bien? Bueno, entonces es la norma. Profe, ahí está escrito con una R, como si fuese recta. Dice distancia P1R. Acá, ¿a dónde dice recta? Ahí donde dice dis, Ay, sí, es plano. Sí, siempre encontramos algo. Si pongan plano ahí, perdón. Bueno, no, recién me doy cuenta, mire. Ahí hay que poner plano. ¿No lo puede corregir ahí? Sí, lo podemos corregir ahí. Plano. Bien, la distancia del P1 al plano se calcula de esta manera. Bien, ya lo voy a corregir también en el apunte, para que les quede claro, ¿sí? Bueno, entonces, calculamos la distancia del punto al plano como la proyección escalar del vector P0, P1, ¿sí?, sobre la normal. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta ecuación, ¿sí?, si yo considero el plano pi, escrito en forma general, y el punto P1, claramente vemos que, ¿sí?, el producto P0, P1 escalar n no es otra cosa que el primer miembro de la ecuación del plano particularizada para el punto P1. A ver, le voy a mandar a mi compañera para que vea que nos hemos confundido ahí. Bueno, entonces, le decía que cuando yo tengo el numerador de esta expresión, ¿sí?, que lo estamos viendo acá, el numerador de esta expresión, ¿sí?, no es otra cosa que el primer miembro de la ecuación, ¿sí?, del plano, donde particularizamos el punto X por el punto P1. ¿Bien? Entonces, si yo tengo la ecuación general del plano y tengo el punto P1 de coordenadas X1, Y1 y Z1, cuando hacemos los cálculos, ¿sí?, si reemplazamos X por P1, lo que obtenemos es el primer miembro de la ecuación del plano particularizada para el punto X1. ¿Bien? Entonces, y como es sobre la norma de la normal, me queda la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. ¿Cómo vamos a calcular entonces la distancia de un punto a un plano? Si tenemos, por ejemplo, un plano pi
que tenga ecuación 2x menos y más z igual a 3, y tenemos el punto P sub 1 de coordenadas 1, menos 1, 0, si yo quiero calcular la distancia del punto P sub 1 al plano pi, la fórmula que acabamos de observar me dice que no es otra cosa que la ecuación del plano particularizada para el punto P sub 1. Pero tengo que tener la ecuación igualada a 0. Entonces tengo que tener esto escrito como 2x menos y más z menos 3 igual a 0. ¿Bien? Entonces, en la ecuación del plano, reemplazo x por la abscisa del punto al que quiero calcular la distancia, en la ecuación, en la variable y, reemplazo la ordenada del punto al que quiero calcular la distancia, y en z reemplazo y sobre la norma de la normal, que en este caso es 2 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Y evidentemente, fíjense que en este caso me da 2. Aquí es menos 1 el punto, menos 1, entonces esto es 3 menos 3, igual a 0. ¿Sí? 2 por 1, 1. Menos por menos más 1, 3, menos 3, 0. Bueno, en este caso la distancia me da 2 ceros. ¿Por qué me da 0 la distancia? Bueno, porque justamente el punto que estamos considerando es un punto que pertenece al plano. ¿Bien? ¿Está claro eso? Pues eso puede pasar, no se asusten, ¿sí? Bien, veamos otro ejemplo. Pero, en profe, este caso, obligadamente me tiene que dar así. no, 0 no. O sea, es un caso particular. Cuando el punto está en el plano, la distancia vale 0. ¿Sí? En este caso, ¿Profe? la distancia al darme 0 es porque el punto está en el plano. Sí, otra pregunta. En vez de escribir toda la palabra distancia, ¿podemos poner una D? Sí, sí. Consideremos otro ejemplo. Bueno, 2x más 4y menos z, ya lo voy a poner así, más 2, igual a 0. Y consideremos el punto P sub 1 de coordenadas 4, 3, 2. ¿Bien? Bueno, veamos ahora qué pasa con la distancia del punto P sub 1 al plano pi. ¿Bien? Acá ya la tengo igualada a 0, tengo la ecuación general del plano. Entonces vamos a reemplazar 2 por x más 4 por y, reemplazo la ordenada del punto P sub 1, menos 2. ¿Bien? Y en el denominador tenemos la norma de la normal. 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. En este caso, tengo 2 por 4, 8, 3 por 4, 12, menos 2 más 2, 0, y en el denominador tenemos 4 más 16 más 1. Entonces, en este caso, la distancia me da valor absoluto de 20, que es 20. Profesora, ¿por qué menos 2? Acá, tercer, sí. porque es menos y reemplazo z por 2. Ah, no lo vi, perdón. ¿Está bien? Bueno, 20 y en el resultado tengo raíz de 21. ¿Bien? Bueno,
Y ya tenemos el cálculo. En este caso, fíjense que la distancia no me ha dado 0. Evidentemente, el punto en este caso no pertenece al plano. Bien, en el ejemplo de recién, la distancia me dio 0, es decir, que el punto pertenece al plano. Ya habíamos dicho, si la distancia me da 0, ¿sí? El punto está en el plano. Bien, bueno, entonces calcular la distancia de un punto a un plano, ¿sí? Salvando el que hemos puesto recta en vez de plano, ya lo voy a corregir. Uno lo mira 20 veces, chicos, pero no se da cuenta a veces, ¿viste? ¿Vieron? Bueno, entonces, muy bien, entonces, ¿está claro cómo se calcula la distancia de un punto a un plano? O sea, tenemos que tener la ecuación general igualada a 0, ¿sí? Particularizamos por las coordenadas del punto al que queremos calcular la distancia y dividimos en la norma de la normal. Aquí hemos puesto bien, distancia del punto P1 al plano pi. Bueno. Bien, ahora veamos qué pasa si yo tengo para calcular la distancia entre dos planos. Bien, para calcular la distancia entre dos planos tenemos que analizar la posición relativa que hay entre los planos. ¿Sí? No puedo decir, calculo una fórmula y pienso. Lo primero que hay que hacer es ver en qué situación se encuentran los planos. ¿Bien? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver si los planos son paralelos. Si los planos son paralelos, ¿sí? Observemos que, ¿sí? La distancia que hay entre dos puntos, ¿sí? Si yo calculo dos puntos que están sobre una perpendicular al plano, va a darme siempre lo mismo, o sea, la distancia mínima entre los dos planos, ¿sí? Es siempre la misma. ¿Está claro? Porque los planos son paralelos. Entonces, vamos a calcular la distancia entre dos planos paralelos, calculando la distancia del punto P1 perteneciente al plano P1, ¿sí? La distancia de ese punto al plano P2. De un punto del plano P1 al plano P2. Y evidentemente me va a dar el mismo resultado que si considero un punto del plano P2 y calculo la distancia al plano P1. ¿Bien? Bueno, entonces, calcular la distancia entre dos planos paralelos, ¿sí? Se reduce a utilizar la fórmula de distancia de un punto a un plano. Bien, ¿qué pasa si los planos no son paralelos? Si los planos no son paralelos, inmediatamente, ¿sí? O sea, se intersectan en una recta, eso ya sabíamos, ¿sí? Y entonces la distancia entre dos planos que no son paralelos vale siempre 0. ¿Bien? Bueno, veamos un ejemplo. Vamos viendo. Profe, y si los planos no se intersectan o tampoco no son paralelos, entonces son Si nada, no son nulos, digamos. paralelos, si no son paralelos, siempre se intersectan. Se intersectan en una recta. Eso ya lo hemos visto posición relativa. En el momento que dos planos no son paralelos, se intersectan en una recta. ¿Está claro? Sí, gracias, profe. Bueno, entonces, por ejemplo, tengo el plano P1 de coordenadas X menos Y más Z más 3 igual a 0. Y tengo el plano P2 de coordenada menos 2X más 2Y menos 2Z más 7 igual a 0.
Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Hemos dicho que lo primero que tengo que hacer es ver si los planos son paralelos. Y para estudiar si dos planos son paralelos, tengo que estudiar si las normales de dichos planos son vectores paralelos. ¿No? Bien, entonces observemos. Del plano pi sub 1, el vector normal es 1, menos 1, 1. Y en el plano pi sub 2, el vector normal es el vector de componentes menos 2, 2, menos 2. Bien, entonces, observemos lo siguiente, ¿sí? O sea, aquí claramente nos podemos dar cuenta que los vectores son paralelos. Si ustedes no se dan cuenta, lo hacen de la forma práctica, pero claramente yo veo que el vector menos 2, 2, menos 2, se puede escribir como menos 2 por 1. El 2 se puede escribir como menos 2 por menos 1. Y el menos 2 lo puedo escribir como menos 2 por 1. ¿Qué les quiero mostrar aquí? Que las tres componentes del vector n2 están multiplicadas por el escalar menos 2. Entonces eso no es otra cosa que el producto del escalar menos 2 por el vector 1, menos 1, 1. Es una forma rápida para ver si son paralelos, ¿no? Sí, cuando uno se da cuenta. Entonces, hemos obtenido que menos 2, y esto no es otra cosa que el vector e, 1. ¿Sí? Entonces vemos que existe el lambda igual a menos 2, perteneciente a los reales, distinto de 0, tal que el vector n2 se puede escribir como menos 2 por n1. Entonces eso me asegura que las normales de los planos son vectores paralelos. Y eso implica que los planos son paralelos. ¿Bien? Si los planos son paralelos, ¿dónde dejé el borrador? ¿Cómo vamos a calcular la distancia entre los planos? Profe, perdón, ¿el número menos 2 lo elige usted? No, es el escalar, ¿sí? El escalar que se obtiene. Si yo multiplico el n1 por menos 2, obtengo el n2. Ah, bien, bien. Ese, digamos, me doy cuenta de solo verlo, que ese número, el menos 2 multiplicando el n1, me da el n2, ¿sí? O sea, por eso digo, si ustedes esto no lo ven, pueden ver si son paralelos de la manera tradicional, ¿sí? El otro ejercicio ya lo vamos a hacer de la manera tradicional, sí. Escucho. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular la distancia del punto P sub, del plano Pi sub 1 al plano Pi sub 2? Como los planos son paralelos, lo acabamos de probar, la distancia del plano Pi sub 1 al plano Pi sub 2 se puede calcular como la distancia de un punto del plano Pi sub 2 al plano Pi sub 1 o viceversa. ¿Sí? Entonces yo lo voy a calcular como la distancia de un punto P sub 2 perteneciente al plano Pi sub 2, ¿sí? O sea, la distancia de ese punto al plano Pi sub 1. Fíjense bien, es un punto de uno de los planos
al otro plano. ¿Bien? Bueno, muy bien. Entonces, necesitamos, para poder hacer el cálculo, buscar un punto P sub 2 que pertenezca al plano pi sub 2. ¿Bien? Cualquier punto del plano pi sub 2. ¿Cómo hago para obtener un punto que pertenezca al plano pi sub 2? Le doy valor conveniente a una variable. Bueno, le damos valor conveniente a alguna de las variables. Bien, podríamos darle, bueno, no sé, pongamos un X igual 6 a aquí, 0. así no salgan tan feos los números. Pongamos un 6 ahí. ¿No hay problema? Pone X igual a 0. Y Bueno. comienza a sacar. Entonces el compañero me dice, le demos a X el valor 0, le demos ahí el valor 0, y obtengamos el valor de Z. Profesora, si fuera menos 6, ¿Ah? menos 6 serían el mismo plano, digamos, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Si pongo menos 6 es el mismo plano. ¿Mm? O sea, de nuevo, no, pero estos son paralelos, claro. Si pongo menos 6, me daría el mismo plano. ¿Bien? Bueno, por eso lo dejemos como estaba, con el 7 nomás. O sea, si no hacemos lío. ¿Cuánto era 7 o menos 7? Ya no me acuerdo. ¿Menos 7? 7. No, 7 positivo. Bueno, entonces, reemplazamos, ¿cuáles son números? Bueno, no sé por qué uno. Reemplazamos en el plano y me queda menos 2 por 0, más 2 por 0, menos 2 por z, más 7, igual a 0. ¿Bien? Entonces, 2z, 2z es igual a 7, y por lo tanto z es igual a 7 medios. Y hemos obtenido el punto P. Profe, ¿no sería ¿No sería- menos 2z? ¿Cómo? No sería, Menos no sería 2Z. menos. ¿Cómo menos 2z? No entiendo. No sería menos 7, porque usted pasa el 7 para el otro lado. Bueno, pero hacerlos en los dos miembros negativos quedan El menos 2 tiene signo claro. negativo. ¿Mm? Ah, no me he dado cuenta, perdón. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos 0, 0, 7 medios. Muy bien. Bueno, entonces, ¿ahora qué pasa? O sea, y ahí lo importante que me dijo el compañero, ¿no? O sea, si además de ser paralelo la distancia es 0, ¿cómo son los planos? Si dos Igual. planos son paralelos y la distancia es 0, ¿cómo son los planos? Son iguales. Claro, son coincidentes, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a calcular en la fórmula de la distancia. Profe, tengo una duda. No sé si me Sí. escucha. ¿Cómo hizo para sacar las coordenadas de P2? O sea, 0, yo tengo la 0. ¿Qué ecuación no de le un daba, plano. no le daba el valor solamente a X? No, porque es una ecuación lineal en 3 variables, ¿sí? El plano es una ecuación lineal en 3 variables. Entonces tengo que darle valor a 2 de las variables convenientes, ¿sí? Y obtener la tercera. ¿Mm? Si yo le doy a una sola, me siguen quedando 2 variables y no las puedo determinar. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, calculamos la distancia del punto P sub 2 al plano pi sub 1. Entonces tenemos menos 2 por 0, más 2 por 0, menos 2, y quedó lindo lo mismo, por 7 medios. A ver. No puede ser. Profe, ¿y no sería por n, por la normal 1? O sea, sí, por n1. Ah, claro, reemplazando en el mismo plano, ¿ven? Justamente lo que les he dicho. O sea, fíjense lo que estaba haciendo la profesora. Reemplazando en el plano de donde sacó el punto. Tengo que reemplazar en el plano pi sub 1, ¿ven? Cuidado con eso, ¿sí? Entonces,
es al plano pi sub 1. Entonces tenemos 0 menos i más 7 medios. Plano pi sub 1 porque es el que queremos buscar, ¿verdad? Porque yo estoy trabajando con el punto P sub 2 que pertenece al plano pi sub 2 y entonces calculo la distancia del punto P sub 2 al plano pi sub 1. Yo tengo dos planos paralelos. Pi sub 1 y pi sub 2. Entonces he tomado el punto del plano pi sub 2 y calculo la distancia al plano pi sub 1. ¿Está claro? Al plano pi sub 1. Por eso es la ecuación del plano pi sub 1 particularizada para el punto P sub 2 que pertenece al plano pi sub 2 y necesito la normal del plano 1. ¿Está claro? Da una pregunta, o sea, ahí le da los valores del punto P2 perteneciente a pi 1, a pi sub 2, le da a las variables de pi sub 1. Claro, porque es la distancia del punto al plano. ¿Cómo? Pero sería porque, digamos, al pertenecer ese valor a pi sub 2, lo pone en pi sub 1 porque, digamos, estaría la menor distancia de alguna manera. Exacto. Vuelvo a repetir, tomo el punto de este plano y calculo la distancia a este plano. ¿Mm? Bien. ¿Sí? O sea, vuelvo a repetir. Ahí. A ver, vamos a hacer un dibujo. Uno tiene dos planos que son paralelos. ¿Sí? Entonces, tomo un punto de este plano y calculo la distancia al otro plano. ¿Sí? Entonces tengo que calcular la distancia a P sub 1. Entonces, si quieren. Y bueno, y la norma es la norma del plano N1, para que no se confundan ahí. ¿Sí? Porque estoy calculando la distancia al punto pi sub 1. Entonces, ¿esto cuánto me da? 7 medios más 3 medios son 6 medios, y 7 medios son 15 medios. No, 13 medios. Es multiplicar por 2, ¿no? 2 por 3, 6. 6 y 7 es 13 medios. ¿Sí? Y la norma de la normal es la raíz cuadrada de 1 más 1 más 1. Entonces el resultado de la distancia es 13 medios sobre raíz de 3. O lo que es lo mismo, 13 sobre 2 raíz de 3. ¿Está claro? ¿Bien? A ver, hagamos de nuevo un ejemplo a ver si les termina de quedar claro. Parece como que les ha costado esto un poco. Profe, por nomás, ¿podría haber reemplazado, por ejemplo, X solo por 0 y la Y y la Z dejarla así nomás e ir reemplazando uno por uno? ¿Y cómo vas a encontrar la ecuación del plano? A ver, digamos, hagamos el ejemplo y hacemos lo que ustedes me dicen, ¿ah? Hagamos el ejemplo. Solo una pregunta nomás, no se preocupe. No, sí, pero me gusta que pregunten para que aprendan. O sea, en el ejemplo vamos a ver lo mismo. Tengo el plano, a ver, 2x menos 3y más 1, o vamos a poner más z, igual a 4. Este es el plano pi sub 1. Plano de ecuación, 2x menos 3y más z igual a 4. Y el plano pi sub 2, tenga ecuación, menos 2x, vamos a hacer fácil acá, 3y menos z más 6, o menos 6, igual a 0. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos los dos planos. Bien. ¿Cuál es la normal de este plano? La normal de este plano tiene componentes
2, menos 3, 1. Y la normal de este plano tiene componentes menos 2, 3 y menos 1. ¿Qué observan entre las dos normales? ¿Cómo son? Son opuestas. ¿Sí? O sea, observamos que... Profe, ahí el escalar no sería menos 1. Exacto. Que n, bueno, podríamos poner n1 o n2 es igual a menos 1 por n1. ¿Sí? Entonces, existe el lambda. Y ven que no es arbitrario, sino que uno de... Acá yo le he puesto fácil para que se den cuenta. Pero si ustedes no se dan cuenta, tienen que calcular, ¿sí?, si los vectores son paralelos, como aprendimos en el práctico de vectores. ¿Sí? O sea, igualar y determinar el lambda. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta rápidamente que existe el lambda igual a menos 1, tal que vemos que n1 igual a n2, por lo tanto, existe el lambda igual a menos 1, perteneciente a los reales, distinto de 0, y eso me dice que n1 es paralelo a n2. Bueno, entonces, hemos encontrado nuevamente que nuestros planos son paralelos, ¿sí? Las normales son paralelas, me aseguran que sí. O sea que para descubrir también si la normal 1 es paralela a la normal 2, podemos aplicar la teoría de vectores, digamos, para la paralelidad de vectores. Sí, sí. O Perfecto. sea, el próximo ejemplo lo vamos a hacer así para que no... Este le he puesto fácil para que no... ¿Sí? Este le he puesto fácil. Pero entonces lo que hemos observado fácilmente es que 1 es paralelo a 2 y eso implica que el plano pi sub 1 es paralelo al plano pi sub 2. Bien, entonces vamos a calcular la distancia del plano pi sub 1 al plano pi sub 2 como la distancia que quieren, ¿de qué punto o a qué plano? Punto P2 al plano pi sub 1. Bueno, entonces acá el compañero me dice P sub 2 a pi 1. Entonces P sub 2 tiene que pertenecer al plano pi sub 2. ¿Bien? ¿Está claro? Eso tiene que quedarle bien claro. Tomo un punto de un plano al otro plano. Bueno, entonces esa fórmula vamos a utilizar. ¿Bien? Bueno, entonces para poder calcular necesito determinar el punto P sub 2 perteneciente al plano pi sub 2. ¿Cómo me decían ustedes que hagamos? Que le demos a X, ¿qué valor? O ahí, no sé. O sea, el plano pi sub 2 tiene ecuación. Quiero hacer lo que ustedes me han dicho para que probemos. Yo decía de darle un valor, pero a una sola de las variables, no a dos. Bueno, ¿a cuál le doy? ¿A X igual a 0? Sí, ¿por qué no? Bueno, a que vos quieras, por eso te digo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 3i menos z menos 6 igual a 0. ¿Y ahora qué hago? Despejo z. Y me va a quedar i. Tiene dos incógnitas. Tengo una sola ecuación con dos incógnitas. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Sí? Despejo z, pero me va a quedar i. Entonces ¿qué también hago? digamos, ¿Qué hago? pongo que i también sea igual a 0. Y ahí comienza. Bueno, acá me dice cualquier valor, pero acá el compañero me dice igual a 0. ¿Ven que necesito darle valor a dos de las variables? Entonces me queda menos z menos 6 igual a 0. Z igual a menos 6. ¿Ahí está bien? Entonces el punto que hemos obtenido
es el punto de coordenadas 0, 0, menos 6. Bueno, o cualquier punto que ustedes quieran, ¿no? Acá le hemos dado a X y a Y el valor 0, pero bueno, podríamos haberle dado el valor que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, entonces, evidentemente, 0, 0, acá es menos 6, con menos se hace más 6, menos 6, 0. ¿Está bien, no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es calcular la distancia entre los dos planos. Que ya hemos dicho que es la distancia del punto P2 al plano P1. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar cómo hacemos eso. Yo tengo el plano P1, A1 por X2, lo voy a escribir así, más A2 por I2, o poníamos ABC, ¿no? AB. Más C1 por Z2 más D1. Bien, he escrito en símbolos para que ustedes entiendan bien. La norma de la normal. Bien, fíjense, es la ecuación del plano 1 particularizada para el punto P2. ¿Está claro ahí? Y la normal, ¿sí? La norma de la normal tiene que ser del plano al que estoy calculando la distancia, que en este caso es el plano P1. ¿Bien? Bueno, fíjense que lo primero que me tengo que fijar es que esto está igualado a 4. Entonces voy a escribir bien el plano P1. El plano P1 tiene ecuación 2x menos 3y más z menos 4 igual a 0. Entonces la distancia entre los dos planos es igual a la ecuación del plano particularizada para el punto, que lo tenemos acá. Entonces me queda 2 por 0 menos 3 por 0, z es menos 6, menos 4, y en el denominador tenemos la norma de la normal. ¿Cuál es la normal? 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Fíjense bien que tiene que ser la normal del plano P1, ¿sí? El punto es del plano P2. ¿Está claro hasta ahí? Bien, 2 menos 3, 1. Entonces, cuando hacemos los cálculos, esto es 0, 0, menos el valor absoluto de menos 10 sobre la raíz cuadrada de, esto es 4, 9 y 1, ¿no es cierto? 4, 9 y 1, o sea, es 14, sobre la raíz de 14. El valor absoluto de menos 10 es 10 sobre la raíz de 14. ¿Bien? Es muy fácil calcular distancia de punto a plano y es muy fácil calcular distancia entre planos paralelos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Y esto ha quedado claro por qué le doy valor 2 a 2 de las variables? Sí, profe. Sí, profe. Eso. Por eso te decía, lo vamos a explicar con otro ejemplo, así no volvemos atrás. No hay problema. Profesora, ¿ayer van a ser problemas de este tipo, digamos? O sea, Y problemas sí, así. lo que pasa es que vos lo vas a tener que resolver y volcar el resultado en el formulario. ¿Está claro? Es como hacen
en el evaluativo, pero capaz que no tan sencillo como los del evaluativo. ¿Ah? Entonces, por eso hay que tener los dos dispositivos, porque no se puede trabajar con un solo dispositivo. O sea, no van a poder. Bien, veamos otro ejemplo y ya pasamos a otra cosa. Supongamos que tenga el plano pi sub 1 de ecuación. Y tenga el plano pi sub 2 de ecuación. Y lo que me piden es que calcule la distancia entre esos dos planos. Bien, entonces siempre digo, lo primero que hay que hacer es ver si los planos son paralelos. No puedo calcular la distancia si no analizo primero esta situación. Bien, entonces, para ver si son los planos paralelos, tengo que estudiar las normales de los planos. ¿Sí? La normal N1 tiene coordenadas 2, 3, menos 6. Y la normal del plano pi sub 2 tiene coordenadas menos 3, 2, 1. ¿Bien? Bueno, muy bien. Entonces, ahora voy a estudiar si esas normales son paralelas. Y lo voy a hacer por el método clásico, porque ustedes me preguntan, ¿siempre va a ser 2, siempre va a ser menos 1? Bueno, ahora no sé. No sé, y entonces digo, me pregunto, si existen lambda perteneciente a los reales distinto de 0, ¿sí? Que es la definición de vectores paralelos, sí. Y eso también lo puede hacer con producto vectorial, si me da 0, van a ser paralelos. Exacto. Sí, también lo podría hacer con el producto vectorial. ¿A vos te gusta el producto vectorial igual que a mí? ¿Ah? Entonces, si existe lambda perteneciente a los reales distintos de 0, tal que n1 es igual a lambda n2. Bueno, entonces vamos a hacer este análisis. Planteo n1 igual a lambda n2. n1 tiene coordenadas 2, 3, menos 6. Y n2 tiene coordenadas menos 3, 2, 1. ¿Sí? Si hacemos los cálculos, llegamos al siguiente sistema. 2 igual a menos 3 lambda, 3 igual a 2 lambda, y menos 6 igual a lambda. Bien, de acá, vamos a ver, por ahí ya podríamos concluir, pero a mí me gusta que lo vean bien. En la primera ecuación, lambda es menos 2 tercios. En la segunda ecuación, lambda es 3 medios. Y de la última ecuación, lambda es menos 6. ¿Qué me está diciendo esto? Esto implica que no existe lambda, ¿sí? Tal que n1 es igual a lambda n2. ¿Bien? Entonces, si ese lambda no existe, ¿qué vamos a decir de n1 y n2? Que no son paralelos. Que se intersectan. Entonces, el producto vectorial, ¿cuánto te tendría que haber dado? ¿Se hacía el producto vectorial? 0. No, 0 me da cuando son paralelos. Distinto de 0. Distinto de 0. ¿Bien? Entonces, acá concluimos que, como las normales no son paralelas, ¿sí? Como n1 no es paralelo a n2, entonces el plano pi sub 1 no es paralelo al plano pi sub 2, ¿y cuánto vale entonces la distancia entre los dos planos? 0. 0.
0. Muy bien. Es decir, ¿sí?, que los dos planos se intersectan. Y cuando se intersectan ¿en qué? Para que vayamos repasando, en una recta. Bien, vamos repasando todo con los ejercicios que estamos haciendo, ¿no? Estamos repasando hasta el capítulo 1, pero le dicen, repasemos. Y sí estamos repasando en todo momento, porque en todo momento vemos producto vectorial, todo momento vemos vectores paralelos, todo momento vemos ángulos, ¿sí? Bueno, veamos ahora qué pasa si tengo una recta y un plano. Bien. Si tenemos una recta y un plano, la distancia también tengo que considerar la mínima entre los dos elementos geométricos. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Esto le voy a explicar en el pizarrón. Vamos a poner distancia entre una recta y un plano. ¿Bien? Una recta R y P. Bueno, lo primero que tengo que averiguar siempre es la posición relativa que hay entre la recta y el plano. Entonces, lo primero que tengo que averiguar es si la recta es paralela al plano. Si la recta es paralela al plano, ¿cómo es la dirección de la recta con la normal del plano? Como quien repasa. Perpendicular. Igual. ¿Cómo es? Iguales. Si son paralelas, la dirección... La normal del plano tiene que ser perpendicular. Perpendicular. Muy bien. Perpendicular. ¿Bien? Recuerden eso. Entonces, aquí, cuando yo quiero calcular la distancia, ¿sí?, va a pasar lo mismo que en los planos paralelos, pero con una importante diferencia. La recta, ¿sí?, fíjense que si yo calculo la distancia de este punto a la recta, puedo no estar calculando la menor. ¿Sí? Lo que hago es, fíjense, proyectar la recta, ¿sí?, y lo que tengo que calcular es la menor, que es ahí, ¿sí? Entonces, para hacer eso, si yo calculo esta, no va a ser la mínima, ¿no es cierto? Si yo calculo de este punto a la recta, no va a ser la mínima. Entonces, tengo que calcular de dónde a dónde. La distancia entre una recta y un plano que sean paralelos, no puedo tomar un punto del plano. Tengo que tomar obligadamente un punto de la recta y calcular la distancia de ese punto al plano. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro por qué también? No es como recién que podía tomar dos, porque acá al ser la recta, digamos, el plano es infinito, así. En cambio, la recta es infinita, pero es una sola dimensión. Entonces, fíjense, yo hice una proyección un poco de la recta en el plano, ¿sí? Y si yo considero cualquier punto de la recta y calculo la distancia al plano, eso me va a dar la distancia de la recta al plano. Pero si tomo un punto del plano a la recta, no me va a dar la distancia del punto al plano. A menos que justo tome el que tiene que ser. Entonces, para evitar eso, tomo un punto de la recta y calculo la distancia del punto de la recta al plano. Bien, ¿y qué pasa si la recta no es paralela al plano? Si la recta, exacto, se intersectan en un punto. Y la distancia es 0. Y la distancia es 0. No me digan que es perpendicular. Ya saben que
O sea, el ángulo que forman puede ser entre 0 y pi sobre 2, ¿sí? La recta esa. ¿Bien? Cuando es 0 es paralela, ¿sí? Y cuando es mayor que 0 y hasta pi sobre 2, ya la intersecta. Y la intersecta en un punto. Entonces la distancia entre la recta y el plano es efectivamente igual a 0. Bueno, entonces esos dos casos se pueden dar cuando tenemos distancia entre recta y plano. ¿Mm? Bueno. Bien, veamos un ejemplo. Bueno, te decía, veamos un ejemplo. Consideremos una recta cuya ecuación vectorial sea 2, 1, 1, más t por 1, 1, 1, con t perteneciente a los reales. Y consideremos el plano que tiene ecuación x más y más z menos 3 igual a 0. ¿Bien? ¿Qué observa? ¿Cuál es la dirección de la recta? Lo primero que tenemos que hacer, es ver si la recta es perpendicular, es paralela, lo que he dicho que no hay que hacer, estaba por ponerse, al plano. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. ¿Bien? Es decir, tengo que estudiar si A es perpendicular a N. ¿Bien? Ahí y N son iguales, profesor, ¿o no? Bueno, pero veamos que si son perpendiculares. A es 1, 1, 1. Y N es 1, 1. ¿Son perpendiculares? Evidentemente, si evalúo que el producto escalar, evidentemente no es necesario porque son paralelas, pero por ahí para otro ejercicio, ¿sí? Esto me va a dar 3, que es distinto de 0. Entonces, A no es perpendicular a N. Esto trivialmente lo tendrían que decir, ¿no? El vector, como son vectores paralelos, ¿sí? Directamente esto, A no es perpendicular a N. Sí. ¿De dónde sacamos que A igual a 1, 1? Es la dirección de la recta. Bien. Entonces, el profe puso que A es perpendicular a N a la derecha. A es igual a N. En este caso es igual a N. Entonces, eso ya directamente me asegura que A no es perpendicular a N. ¿Sí? Entonces, la recta, este cálculo no tiene necesidad de hacerlo, ¿sí? O sea que la recta no es paralela al plano. Claro, sí. A. O sea que se intersectan. No es perpendicular a N. Claro, vamos a tener directamente que es igual a Si 0. no son perpendiculares, entonces la recta no es paralela al plano. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, y si la recta no es paralela al plano, ¿cuánto vale la distancia? 0.
entre la recta y el plano. Igual a 0. ¿Bien? Acá, si se fijan ustedes un poco en la gráficamente, ¿sí? Sería un poco el caso que les encanta. La normal del plano tiene la misma dirección que la recta. En este caso, la recta, ¿sí? Es perpendicular al plano. Es un caso particular. Bueno, un ejemplo, como yo siempre les voy diciendo. Vamos calculando. Veamos ahora si tengo la misma recta y tengo el plano pi de ecuación ¿bien? Bueno, entonces, siempre digo, lo primero que tengo que estudiar es si la recta es paralela al plano. Lo primero que tengo que estudiar. Eso es preguntarme si A es perpendicular a N. ¿Bien? Cuando la recta es perpendicular a tiene que pasar esto. ¿Sí? Esto es lo que no sé si está pasando. ¿Bien? La recta, en este caso, vamos a ver qué pasa. Bueno, para estudiar esa situación yo necesito A, que es la dirección de la recta, 1, 1, 1, y necesito N, que es la normal del plano. 1, menos 1, 0. ¿Bien? Entonces, ¿cómo calculo? ¿Cómo averiguo si son perpendiculares? Evaluando el producto escalar. Entonces me queda 1, 1, 1, por 1, menos 1, 0. Cuando hago los cálculos, esto es 1, menos 1, más 0. ¿Está bien? 0. Si el producto escalar de A por N es 0, eso lo que me dice es que A es perpendicular a N. Y si A es perpendicular a N, entonces la recta es paralela al plano. ¿Está claro? ¿Está claro eso? ¿Alguna Sí. pregunta ahí? No. Bueno, bien, muy bien. Entonces, si la recta es paralela al plano, ¿cómo se calcula la distancia entre la recta y el plano? Tenemos que encontrar un lambda real. Un En punto que otro punto pertenezca a de la pi, recta. no, en otro punto de R y ver, y hacer como he hecho antes, como si R fuera un plano. Bien. En otro punto de R Como la y recta probarlo en pi. es paralela al plano, vamos a calcular la distancia entre la recta y el plano, como me dice el compañero, como la distancia de un punto P sub 1 perteneciente a la recta, la distancia de ese punto al plano. ¿Bien? Bueno, pero en este caso conocemos el punto P sub 1. O sea, está dado, no lo tengo que buscar. P sub 1 tiene coordenadas 2, 1, 1 y evidentemente pertenece a la recta. Y la normal del plano, ya la he borrado, pero se la vuelvo a escribir, es 1 menos 1, 0. Entonces, ¿cómo se calculaba distancia de un punto a un plano? Fíjense, siempre hago lo mismo. Distancia de un punto a un plano es el valor absoluto de la ecuación del plano particularizada para P sub 1. Entonces me queda X lo reemplazo por 2 y lo reemplazo por 1, no tengo Z, más 2. Y la norma de la normal
es 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Bueno, esto es 4 menos 1, 3. El valor absoluto de 3 es 3, sobre raíz de 2. Y ese es el valor de la distancia de la recta al plano. ¿Se entiende, chicos, más o menos? ¿Se entiende? Sí. Bueno, muy bien. Veamos, con eso terminamos la parte de la teoría de hoy, ¿sí? Y los ejemplos, que el lunes vamos a ver más prácticos, más ejemplos de esta parte, ¿sí? Para trabajar. Entonces, pero ahora, bueno, podríamos pensar en cómo calculo la distancia entre dos rectas en R3. Veamos. Yo siempre digo, no esperen que me salgan los resultados lindos porque estoy inventando. No sé si tengo alguna aquí. Bueno, entonces, de la prueba. Voy a escribir la ecuación vectorial. Esta es la recta R1 que tiene esta ecuación y la recta R2 que tenga esta ecuación. A ver. Si aquí he usado el parámetro lambda, acá uso el parámetro t. Bien. Podría haber escrito la ecuación continua, bueno, pero para que lo vean bien desde ahí, tomo dos rectas. Bien, y quiero calcular la distancia entre esas dos rectas. ¿Qué tenemos que hacer para calcular la distancia entre dos rectas? Lo primero que tengo que hacer para calcular la distancia entre dos rectas es ver si son... Paralela. Claro. Y estamos trabajando en R3. Claramente. ¿Sí? Y en R3 hay tres casos para analizar. Entonces vamos a ver primero si las rectas son paralelas. Para estudiar si las rectas son paralelas, tengo que estudiar si las direcciones de las rectas son vectores paralelos. ¿Bien? Bueno. La dirección de la recta 1, vamos a escribir aquí, es 2, 1, 1, y la dirección de la recta R2 es el vector menos 1, 1. ¿Sí? Recuerden. Son los vectores que acompañan al parámetro. Bien, entonces ahora, para ver si las rectas son paralelas, tengo que estudiar si los vectores son paralelos. O, como les guste, yo acá voy a usar la fórmula tradicional. Me voy a preguntar si existe, ya he usado el parámetro lambda, el parámetro t, entonces voy a poner acá un parámetro, qué sé yo, a. ¿Cómo? ¿Qué parámetro? P. P no me suena porque suena a punto. Vamos a alfa. Perteneciente a los reales. Distinto de 0. Tal que A1 es alfa por A2. ¿Bien? Bueno, entonces planteamos esa igualdad. Si A1 es el vector 2, 1, 1, y A2 es el vector menos 1, 1, 1, cuando hago los cálculos, esto me queda 2 menos alfa, 1 más alfa y 1 más alfa. Evidentemente, ¿sí? Acá los dos alfas son iguales, pero acá es diferente.
Entonces, esto claramente no existe el alfa. Y esto me asegura que A1 no es paralelo a 2 y por lo tanto las rectas no son paralelas. Si las rectas no son paralelas, tengo que pasar al segundo caso, que es estudiar si las rectas se intersectan. De paso practicamos cómo se intersectar dos rectas. ¿Bien? Entonces, segundo, veo si la intersección entre R1 y R2 es distinta del vacío. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que decimos es si la intersección entre R1 y R2 me da un único punto Q. Punto único. ¿Bien? Bueno. Entonces, ¿cómo hago para ver si las rectas se intersectan? Y bueno, yo tengo acá dos ecuaciones donde tengo que encontrar el valor de X que verifique las dos ecuaciones. Esto se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Entonces, hay profesoras que les gusta hacer así. Escriben la recta R1 de forma vectorial. Perdón, de forma paramétrica. Z igual a 1 más lambda. Con lambda, un número real. Y la recta R2, en forma paramétrica, tiene coordenadas X, que es menos T, Y, que es T, y Z, que es 1 más T. Y yo quiero buscar un punto que pertenezca a la recta A1 y pertenezca, le he llamado Q. Que pertenezca a la recta R1 y que pertenezca a la recta R2. ¿Bien? Entonces tengo que buscar si existe un punto que pertenezca a las dos rectas. Y el punto pertenece a las dos rectas si verifica las dos ecuaciones. ¿Sí? Decir esto es decir que se tienen que cumplir las dos ecuaciones. Entonces podemos poner todo en una sola raya, en una sola llave, y me queda X menos 1 más 2t más 2 lambda y igual a 1 más lambda. Después lo pueden hacer más fácil directamente. Mete el dedo. Mete tu dedo ahí. Ahora sí. Sacaste por la otra. Metí abajo. Mete el dedo ahí. Ahí Jorge, el micrófono. Bueno, fíjense que vamos a borrar un poquito más. Lo que yo tengo para resolver, ¿sí? Lo que estoy buscando es X y Z, que se verifiquen para las dos ecuaciones. Entonces lo que vamos a hacer es igualar, ¿sí? X con X, Y con Y, y Z con Z. Por eso decía que no había necesidad de escribir eso, pero bueno, por ahí ayuda a que entienda. Entonces, al igualar, tengo menos 1 más 2 lambda igual a menos t.
La segunda ecuación es 1 más lambda igual a t. Y en la tercera ecuación tenemos 1 más lambda igual a 1 más t. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces, lo que hemos obtenido es, profesora, ¿qué pasó con X y Z? Bueno, entonces voy a resolver el ejercicio de la siguiente manera. Vamos a buscar si existe las variables lambda y t, ¿sí? Si lambda y t existen, existe el punto de intersección. Pero si no existen lambda y t, las rectas no se intersectan. ¿Bien? Bueno, entonces veamos. Este es un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces fíjense que yo de estas 2 ecuaciones, ¿sí? Como en primer miembro tengo 1 más lambda en las 2, de estas 2 ecuaciones, yo puedo igualar t igual a 1 más t. ¿Está bien? ¿Así es? Bueno, ¿y qué me está quedando esto? Profesor, pero ella puede decir que no son iguales, ¿o no? Que no existe, porque no podría ser t y 1 más t. ¿Así? Bien, perfecto, lo que me está diciendo el compañero. Evidentemente, ¿sí? No hay ningún valor, ¿sí?, que haga que se verifique esta ecuación. Entonces, esto lo que me dice es que no existe t. Y por lo tanto no existe lambda, ¿sí? Entonces, las rectas no se intersectan. O sea, ¿y lo dejamos ahí, profe? No, porque tienen que ver si son alabeadas. Exacto. Entonces, ¿qué pasó con estas rectas? Vamos a recordar. Entonces, las rectas no son paralelas, las rectas no se intersectan, las rectas son alabeadas. ¿Bien? Bueno, entonces, para que le pierdan el miedo a las rectas alabeadas, ¿ya no? Entonces, en este caso, R1 y R2 son alabeadas. ¿Y cómo se calculaba la dirección de la 2? ¿Cómo se calculaba la distancia de 2 rectas alabeadas? Bueno, esas formulitas hay que empezar a acordárselas, ¿no? No se podría, pero, no sé si estoy equivocado, pero pues ¿se podría era poner cada la- una en otra? ¿Cómo? ¿O no? Era la diferencia entre puntos P sub 0 y P sub, era la proyección, mejor dicho, entre esos 2 puntos sobre el vectorial de A1 por A2. Exacto, o sea, era 1 P sub 2, ¿sí? Por A1, vectorial A2. ¿Así? Sobre la norma de A1, Imaginándonos vectorial un A2. paralelepípedo. ¿Ah? Imaginándonos un paralelepípedo. Claro, sí. Si quieren ponerlo así o lo pueden poner en el orden inverso, ya saben eso, ya entienden que como está en valor absoluto no va a haber problema, ¿sí? Entonces, es la proyección, si lo pensamos así, del vector P sub 1, P sub 2 sobre la dirección perpendicular a las 2 rectas, que es A1 vectorial A2, sobre la norma de A1 vectorial A2. Que era lo que vos decías, el volumen del paralelepípedo, ¿te acordabas ahí? Bueno, entonces, vamos a hacer los cálculos. Necesitamos el punto P sub 1.
que es el punto de coordenadas, menos 1. 1, 1, que pertenece a la recta 1. Necesitamos el punto P sub 2, que es el punto de coordenadas 0, 0, 1, o cualquiera que ustedes quieran, ¿no? Yo estoy sacando directamente los que me dan en la recta. Bueno, entonces calculamos el vector P sub 1, P sub 2. Esto es P sub 2 menos P sub 1. Si hacemos los cálculos, a ver si no me equivoco, esto es 1 menos 1, 0. Bueno, entonces, ya tenemos el vector P sub 1, P sub 2, que tiene coordenadas 1, menos 1, 0. Acá falta el punto, ¿no? ¿Bien? No sé si está puesto ahí. Sí. Me fijo por si acaso. Ahora necesito calcular el producto vectorial. Profe, lo que está haciendo es porque las rectas son aleatorias, entonces está, digamos, determinando la distancia. Las rectas aleatorias. O sea, como las rectas son aleatorias, calculo la fórmula de las rectas aleatorias. Yo lo veo mejor como la proyección escalar del vector P sub 1, P sub 2, ¿sí? A la dirección A1 vectorial A2. ¿Bien? Como las rectas son aleatorias, esta era la situación, ¿se acuerdan? Entonces tomo un punto aquí y calculo esa proyección. Bueno, si el dibujo por ahí no se lo ve, pero sí les había mostrado sobre GeoGebra el dibujo de las rectas aleatorias. ¿Mm? Sí, les había mostrado a ustedes en la clase pasada. Sí, bueno, sí mostró. Entonces, ahora tengo que calcular, o sea, este era P1, ¿no? Porque ya sí lo he escrito antes cuando le estaba mostrando. A1 vectorial A2. Hacemos el cálculo de A1 vectorial A2. A1 tiene coordenadas 2, 1, 1, y repetimos 2, 1. Menos 1, 1, 1, menos 1, 1. Calculamos esto por esto, menos esto por esto, 0. 1 por 1, menos 1 por 1, 0. 1 por menos 1, menos 2. ¿Sí? 1 por 1, 1, menos 2. Y acá tengo 2 menos 1. ¿Está bien? Yo siempre lo hago de memoria, ahora lo he hecho para no confundir. 2 menos 1. Entonces el resultado del producto vectorial entre las direcciones de las dos rectas es 0 menos 3, 3. ¿Bien? Bueno, chicos, es muy importante que cuando trabajen, analicen, como yo les he ido diciendo, primero si son paralelos, después si se intersectan, y después, en el caso de las rectas, ahí sí son aleatorias, de las rectas NR3. Después, en los otros casos, gracias a Dios, no hay tantos cambios. Bien, ya tenemos A1 vectorial A2. 0 menos 3, 3. ¿Bien? Bueno. A ver, controlo. 1 menos 1, 0. Menos 1 menos 2, menos 3. 2 más 1, 3. Bien. Entonces ahora, ¿sí? Podemos hacer los cálculos ahí, o sea, ir reemplazando. Hagamos los cálculos aparte, así no queda tan desordenada la fórmula. Vamos a hacer el producto escalar de P sub 1, P sub 2 por A1 vectorial A2. Bien, esto me da 1 menos 1, 0, escalar 0, menos 3, 3. ¿Bon?
Entonces esto es 0 más 3, 0. ¿Está bien? 1 por 0, 0. Más 3, 0. Bueno, ya tenemos el resultado de el producto escalar. Y ahora vamos a calcular la norma del vector A1 vectorial A2. ¿Sí? La norma de ese vector es 0 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Bien? Esto es, fíjese, 9 más 9. O sea, 2 veces 9. ¿Sí? 2 por 9 acá, ¿no? Entonces eso se puede escribir como 3 veces la raíz de 2. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Los cálculos auxiliares se van entendiendo? Buenísimo. Sí, profe, si yo pongo raíz de 27, ¿está bien? No, o sea, no pasa nada. Raíz de 27, 9 por 2, 18. ¿Por qué 27? Perdón, sí, 18. No pasa nada, pero yo me di cuenta de algo, por eso lo puse así. Bueno, entonces vamos a reemplazar la distancia entre la recta R1 y la recta R2 es igual al valor absoluto, ¿sí? Acá hice el cálculo y esto es 3. Y sobre la norma de la normal, perdón, del producto vectorial de 1 por 2, que es 3 por raíz de 2. ¿Bien? Esto es 3 sobre 3 raíz de 2, ¿sí? Y entonces lo puedes simplificar. es 1 sobre raíz de 2. Esa es la ventaja a veces de racionalizar, ¿sí? Depende del ejercicio, ¿sí? Por eso en algunos casos no hace falta, pero aquí, si yo lo dejaba como raíz de 18 no estaba mal. 3 sobre raíz de 18 es lo mismo que 1 sobre raíz de 2. O que raíz de 2 sobre 2. Bueno, ¿está claro cómo se trabaja con las rectas? Sí, creo que la recta en R3 es la más difícil. Porque las fórmulas es como que hay que acordárselas muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que les explique? ¿Algún tema que por ahí les haya quedado alguna duda? Disculpe, profe, que ya no nos podríamos retirar. Sí, yo creo que estamos sobre la hora. ¿Qué hora es? Bueno, profe, una consulta. A mí me llegó un mail de la otra profesora, Isabel. Creo que lo hablan al principio, pero yo no, creo que entré justo cuando terminaron de hablar, diciendo que el lunes y martes se verán ejercicio del práctico 3. Pero nosotros con usted tenemos martes y jueves, digamos. Bueno, pero lunes y martes. La gente del lunes y la gente del martes. Ah, claro, o sea, nosotros solo el martes. Solo el martes. Bien. Esa es la única pregunta que tenía. ¿Puedes saber algo sobre las clases de consulta de la profesora Saracho? Porque creo que decía que no iba a haber clases o algo así. Sí, la profesora Saracho se paró, pero traten de entrar a otro grupo. Bien. Gracias. Bien. Por eso queremos dar un poco de práctico el lunes. El lunes vamos a dar un poco de práctico, el miércoles vamos a seguir con teoría, ¿sí? Bueno, para que tengan para trabajar, para preguntar sus dudas y sus consultas. O sea, yo les aconsejo que me pidan traigan las dudas para que me quieran preguntar. ¿No? ¿Quieren que dejemos aquí o quieren que hagamos algo más? Por hoy. ¿La mayoría de los profes se adhieren al paro o...? No, hay varios profesores que no. Profesora, ¿tiene un ejercicio de parcial para hacer? Pues yo sé que normalmente los ejercicios parciales son más difíciles. ¿Tiene ahí un ejemplo? No, los ejercicios del parcial ahora son más fáciles. Nunca damos ejercicios más difíciles. Siempre son más o menos del mismo tipo que lo que hay en la cartilla. La cartilla más o menos hay un ejercicio mal. Bien, profe. ¿Y ya está, digamos, confirmado que va a ser el 4 la teoría? No tengo nada confirmado. Si todavía no me han contestado el formulario, mientras no tenga el formulario no tengo nada.
si se puede extender la teoría mejor, sí, porque lo estoy viendo como que no llego si quiero Y en una de esas la promocionar. extendamos, sí, sí, en una de esas la... Pero bueno, ustedes el Lo sé, miércoles la gente... Sí. sigue grabando. Ah, pero no importa, si a mí me gusta grabar, me gusta escuchar lo que me preguntan. Profe, Sí. disculpe, intenté entrar Lo al voto. formulario que da la página ahí de álgebra, pero directamente me manda de nuevo a la página de la faceta. Medio que no funciona el link del formulario. No, ¿Cómo no va a para funcionar? entrar al formulario tienen que entrar desde el PDF, no desde el link que está ahí directamente. ¿Seguro? Porque yo lo he puesto, ya lo voy a poner de nuevo para que funcione entonces. Ya ahora lo reviso, pero creo que lo he puesto bien. ¿Mm? A mí me dejó entrar desde el PDF. O sea, abrí el PDF Sí, y me dejó porque inscribirme lo por el puse link. bien. Pero lo Ah, puse bueno, recién ahí a las probé. apuradas porque como los chicos me estaban pidiendo que lo ponga, lo puse, así que ahora lo controlo. ¿Mm? Bueno, sí, anótense, porque con esos números nosotros vamos a poder, ¿cómo se dice? Distribuir y ver cómo vamos a hacer para tomar. ¿Mm? ¿Me escucha, profe? Sí, sí te escucho. Tengo una duda cuando vamos a determinar el punto en un plano. Usted reemplazaba dos variables. En la Cuando forma, vamos ¿a qué has dicho? A determinar un punto o a reemplazar. determinar un punto en un dicho plano. No te escucho. Usted toma dos variables, o sea, le da valor a la x, el más Espera, conveniente. ¿qué es lo que querés hacer? Decime primero. Tenemos un plano Sí. en R3. Tengo un plano Claro. Y usted le da valor a dos variables. para encontrar un punto. Claro. Sí. La duda es que usted, por ejemplo, la otra clase usted daba valor a una variable y de ahí obtenía el valor de, o sea, te quedan las dos variables y te queda, es como que usted igualaba una variable, digamos 3i menos c igual a z, y eso reemplazaba de nuevo en la ecuación del plano y encontraba el valor de i, y después reemplazaba y le daba el valor de z. Debe haber sido intersección entre dos planos, otra cosa. No es lo mismo. La verdad que no sé lo que me estás preguntando. A ver, si vos me dictás el ejercicio, ¿te animás a escribirlo en el chat al ejercicio o algo? O sea, ¿o qué ejercicio era, si me acuerdo? No era, digamos, que sí o sí hay que ¿De poner... qué clase era? A ver. Profe, creo que ya sé cuál es. ¿Se acuerda que yo le había preguntado? No, decime qué clase era y busco el video. No, sí, le preguntaba porque sí o sí hay que darle valor a dos variables para sacar el punto. Para sacar un punto, pero por eso para mí vos me estás preguntando otra cosa. Si yo tengo un plano... No, no escribe ya. Pone. Si yo tengo un plano, que tenga esta ecuación, ¿sí? Esta es una ecuación lineal de tres variables, entonces yo me veo en la obligación de darle valores a dos para obtener la tercera. Eso es en un plano. O sea, no sé, por eso para mí vos me preguntás otra cosa. O sea, volveme a preguntar y yo trato de entender lo que me preguntás o decime qué ejercicio era y lo buscamos. Profe, disculpe, a mí me quedó una duda también. Sí, pero yo quiero contestarle al compañero primero. Sí, no, cuando termine. Que eso, por eso, ¿cuál es tu duda? El joven que me preguntaba. Sí, ya estoy viendo la teoría y ya he leído, profe. Gracias. Bueno, mientras él busca, pregúntame vos si querés. O sea, he encontrado. Sí. Bueno, No, ¿quién profe, pregunta? ahí está, no, sí. Ya he visto la teoría.
confundí. ¿Qué dice la teoría? No era cuando un punto pertenece a un plano y es como que reemplazaba en el plano los valores del punto. Para ver si pertenecía. Claro, claro. ¿Mm? ¿Entendés o no entendés? Sí, sí, profe. ¿Seguro? Sí, es que confundido ahí. Ah, bueno. Bueno, y Sí o sí se le da dos valores a dos variables para encontrar un punto del plano. Eso queda definido, digamos. supongamos que yo tengo este plano. Veamos otro ejemplo. Yo tengo este plano. ¿Qué pasa si tengo este plano? Que quizás eso es lo que me está preguntando él. Le doy valor a una sola variable. Plano, yo tengo que buscar un punto de coordenadas x0 y 0 y z0 que pertenezca al plano. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? La variable z0, eso lo puedo poner así, está multiplicada por 0. ¿Bien? Entonces, evidentemente acá, ¿sí? Yo le doy un valor a una sola variable y obtengo la otra. Si, por ejemplo, yo digo que x es igual a 0, yo obtengo el punto de coordenadas 0 menos 3 z0. Pero este no es un punto, estos son infinitos puntos que verifican la ecuación del plano. Que verifican la ecuación del plano, ¿sí? Porque como yo le pongo 0, pongo menos 3, pongo cualquier z0, pongo más 3 y esto me da 0. Entonces son infinitos puntos. ¿Está claro ahí eso? Entonces, si yo necesito uno en particular, porque este no es cualquier plano, o sea, eso es lo que pasa, no es un plano, justamente, la normal del plano, ¿sí? Tiene una componente igual a 0. Entonces, yo acá obtengo infinitos puntos dándole valor a 2 de las variables. Y de esos infinitos puntos, yo puedo encontrar los infinitos. Pero como soy humana y no voy a poder encontrar los infinitos, lo que hago... Profe, una pregunta. ¿Por qué pones Sí. 0 y menos 3? El menos 3, digamos, ¿por qué es? Y es menos 3. Si x vale 0, y vale menos 3. Reemplaza. 0. Y entonces y lo despeja vale 3. Y si yo pongamos otra cosa, pongamos 4 acá. ¿Cuándo tiene que valer y si yo pongo x igual a 4? Menos 7. Menos 7. Y infinito z0. ¿Sí? Si quiero uno en particular, le doy valor a una de las z0 y ya obtengo un punto en particular. Pero hay infinitos puntos que tienen abscisa 4 y cota menos 7. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro capaz que eso es lo que me preguntabas? Porque era un caso particular. ¿Sí? ¿Puede ser o no? Sí, profesora, o sea que especificando, inventando cualquier número Z0 en este caso ya es definido un punto para... Claro, porque como está multiplicado por 0, ¿sí? Lo que yo ponga aquí me va a dar 0. Entonces, si yo quiero uno en particular, por ejemplo, tengo el 4 menos 7, 1. Después tengo el 4 menos 7, 8. Después tengo el 4 menos 7, 0. Y así puedo escribir toda la casa con los números, porque son infinitos puntos que pertenecen al plano, que tienen abscisa 4 y ordenada menos 7. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, pero eso no pasa en todo plano. Eso no pasa en todo plano, porque cuando el plano
la normal del plano no tiene ninguna coordenada 0, como en este caso, bien, no pasa lo mismo, que es lo que hemos probado recién con el compañero. Yo decía, a ver, le debo el valor x igual a 0. Y obteníamos 0, aquí, reemplazamos 2 por 0, más y0, menos z0, más 2 igual a 0. Y me sigue quedando dos variables. Entonces me veo en la obligación de darle otro valor a la variable. Por eso decimos que cuando el plano está completo, digamos así, necesito darle valores a dos de las variables. ¿Sí? Si el plano está incompleto, con darle, tengo que fijarme, que ahí es donde yo digo el valor conveniente. ¿Sí? Sí, porque si yo tengo, bueno, ya no me acuerdo que lo he puesto recién, pero bueno, pongamos este. ¿Sí? Si yo le digo, bueno, le demos a x el valor 0, y ahí el valor 0, y evidentemente obtengo algo que no es solución. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces estos dos no me sirven. ¿Por qué? Porque están relacionados en la ecuación. ¿Está claro? ¿Se entiende más o menos? Es álgebra. Se podría hacer mucho con esto, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Capaz que Sí. eso, vos me preguntabas, me suena. Que ahí tenías el problema. ¿Vos? ¿Qué otra preguntita? Yo, profe, cuando teníamos una recta y un plano, vio que sacábamos el punto 1, P1, y la normal. A mí no me quedó claro una recta y un plano. Sí. Me perdí en la parte que particularizaba la normal y el punto P1 en el numerador de la proyección. ¿Pero qué? ¿Cuando estás por hacer la distancia de un punto a un plano, Claro, o distancia de claro, dos claro. planos? Entre un punto y un plano. Distancia de un punto a un plano. Sí. Bueno, la distancia de un punto a un plano. Vamos a usar este incompleto. Bien, la fórmula de la distancia de un punto a un plano es la ecuación del plano particularizando las variables por las coordenadas del punto, dividido en la norma de la normal, que es a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. ¿Bien? En este caso en particular, el plano es este. Tiene que estar igualado a 0, recuerden eso. ¿Bien? Entonces, en el numerador lo que tenemos es la ecuación del plano cuando está igualado a 0, particularizada para el punto. Entonces, es valor absoluto. 2. Donde dice X, ¿qué tengo que poner? ¿El punto? La abscisa del punto. Donde dice Y, ¿qué tengo que poner? La ordenada del punto. Donde dice Z, ¿qué tengo que poner? Nada, porque está multiplicada por 0. ¿Está claro? ¿Está claro en este caso? ¿Cómo? ¿Qué pasa con Z? ¿Z está aquí? Ah, en el plano. Ah, claro, no. No. O sea, porque es 0, Z. ¿Sí? Entonces, si no tendría que poner, si querés, para que lo veamos bien, es 1 por 0 Z o no. por 1. Claro. ¿Está bien? ¿Está claro? Ah. Más 3.
¿Y cuál es la normal del plano? No la he escrito. 2 menos 1, 0. ¿Bien? Esa es la normal del plano. Y entonces ese es el A, es 2, el B es menos 1 y el C es 0. Entonces esto me queda la raíz cuadrada de A al cuadrado, que es 2 al cuadrado, más B al cuadrado, más C al cuadrado, que es 0. Ahí está. Y esos son los cálculos que tenés que hacer. Bien, bien. Gracias. Bien. Y esto es lo que yo te decía, de tener coeficiente, la variable z igual a 0, ¿sí? Se facilitan mucho las cosas. Bueno, y ahí hacemos los cálculos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Bien? Profe, Bueno, sí. ¿de dónde aparecía la fórmula así? O sea, AX más BI más C. Aparecía de algún lado y estaba la demostración de los apuntes, ¿cierto? Sí, sí, la ecuación general del plano, sí. Ajá. Ok, voy a ver el apunte. Sí, porque no me perdí en la demostración, o sea, de dónde aparecía la fórmula así. Cuando hace los cálculos, ¿sí? Sí, aunque en la práctica de ahora no va a pedir la demostración de eso, supongo. No, pero digamos por ahí es bueno entender. Bueno, ¿alguna otra preguntita? ¿Bien? Bueno, dejemos entonces. El link para inscribirse al parcial creo que está roto o a mí no me funciona, no sé si es a todos. Ya lo arreglo entonces. A ver, Está en el veamos PDF. ahora. Lo veamos ahora, ya nomás entre. Así. Sí, entren al PDF. Yo les he dicho, entren al PDF, pero como no entran al PDF, ya me fijo por qué no anda. Le dije a mí. Pero. Que lo puse rápido, pero lo puse bien. ¿Profe? Sí. En la semana le había dejado un mensaje por la FACET porque no había llegado a rendir el trabajo práctico. Quería Claro, saber si... lo que pasa es que eso después van a recuperar, ¿ah? ¿A qué? ¿Sí? ¿Se recupera? Sí, tiene recuperación. Sí, ahora no estamos con tiempo para a ver, no, me dicen que el enlace no le funciona. Vamos a ver, vamos a poner compartir, ya que a ustedes les gusta, a mí me gusta compartir. Profe. Sí. Las clases de la profesora Saracho de mañana o sea, yo tengo tendría clases ahora con ella, pero bueno, como está de paro, ¿se puede tomar la clase mañana? De ella Sí. que mañana. Sí. Ven, mañana no hay paro. O sea, esto lo que no pueden hacer, entran ahí y no entran. Ajá. Bueno, vamos a ver cómo solucionar.